lo que queríamos un poquito, Renato, conversar contigo es sobre la escalada de violencia que se ha generado, la respuesta del gobierno frente al caso de TC, particularmente con la declaratoria de conflicto armado interno, que fue algo inédito realmente frente a estos contextos de narcotráfico. A partir de aquí, una de las preguntas de cajón que quisiéramos hacerte es, ¿qué estrategias se observan o se podrían observar a futuro por parte de los grupos delincuenciales organizados o GDOs? Bueno, es muy buena la pregunta y te la dividiría en tres partes. La primera, sobre la escalada de la violencia. Hay que entender un poco el contexto de por qué llegamos a esas tasas de homicidio tan altas, ¿verdad? ¿Por qué llegamos a donde estamos, más o menos? Si vemos años atrás, ¿qué es lo que pasaba en el Ecuador? Desde otros países es que éramos una especie de país tranquilo, una isla de paz se llamaba muchas veces. Esto porque estábamos ante dos importantes productores o los mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, pero que también uno de ellos en nuestra frontera tenía pues un conflicto armado, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viviendo actualmente. El hecho de que sea tranquilo en términos de violencia no quiere decir que no tengas actividades muy importantes del crimen organizado en los países. Ese es el caso de Ecuador. También, pues como se produce mucha cocaína, necesita salir por algún lado. Y esa salida de la producción de cocaína en el sur de la frontera está en Ecuador. Eso no necesariamente se manifestaba en violencia. Había, como te digo, lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal, ¿no es cierto? Que también es bien importante en el Ecuador en los últimos tiempos, pero no generaban violencia. Eso se pierde de control, estalla en el 2018, 2019 aproximadamente, cuando uno ve en la tele las primeras, cuando salían las masacres carcelarias, ¿verdad? Y uno estaba como un poco asustado porque no sabías qué es lo que estaba pasando en las cárceles. Muchísima incertidumbre sobre qué es lo que pasaba dentro de las prisiones. Y es porque el crimen organizado en el Ecuador opera, crece, prospera, ¿verdad? Dentro de las cárceles. La violencia se genera a partir de que pandillas, si tú quieres, o GDOs, como les cataloga la policía, grupos de delincuencia organizada, se rompieron, tenían un pacto y ese pacto se rompió en el 2018-2019 y lo que ha generado desde ese año es un incremento bien importante de la violencia. Desde esos años, si uno mira también la respuesta de la política pública, hemos dejado de lado, por ejemplo, de atender problemas vinculados a la juventud. ¿Por qué hay escuelas de sicarios, verdad? Con chicos de 10 a 14 años. No sabemos. ¿Por qué cada vez más chicos quieren ser parte de organizaciones criminales? Ahora hay una canción, ¿verdad? Rumbay, de un grupo de delincuencia organizada y creemos que eso está bien. Culturalmente se le ha dado también una aceptación al crimen organizado. Y lo que ha hecho el Estado no es tratar de contender esa cultura, si tú quieres, narcocultura de las organizaciones criminales o cultura traqueta, por ejemplo, como se conoce en Colombia, o la narcocultura, sino que únicamente tanto el gobierno actual como el gobierno anterior solo se enfocan en contener la violencia con más violencia. Y esa contención es a través de una declaración de guerra. Entonces, lo que significa el conflicto armado porque uno dice, ¿y eso qué mismo significa? Básicamente es una declaratoria de guerra del Estado hacia un objetivo militar, que en este caso son los grupos armados, los GDOs, ¿verdad? Les das un estatus de terroristas porque lo que estás diciendo es que genera un miedo sistemático a todo el mundo, generalizado a toda la población. Que no está claro es el componente político, ¿verdad? No sabemos si detrás de la canción Rumbay hay un componente político, que yo creo que no, pero se les da esa categoría de llamarlos grupos armados, y detrás de eso es declarar una guerra desde las Fuerzas Armadas y la policía a estos grupos de delincuencia organizada. Ya, y en ese sentido, ¿qué es lo que podrían hacer estas organizaciones delictivas? ¿Podrían responder con más violencia, si se puede decir, si cabe el término, militarizarse también? Hay que partir que normalmente lo que le interesa a un GDO o a una organización criminal es la rentabilidad de sus mercados. Es decir, si tú te dedicas a vender droga, quieres vender más droga porque eso te trae más plata. Si tú te dedicas a la minería ilegal, pues quieres explotar minerales sin que las autoridades generen ningún problema.
Y por otro lado, quieres seguir vendiendo droga y que otra organización no te quiera quitar ese espacio que tú tienes en el barrio para la venta de drogas. Lo mismo pasa en el tráfico internacional de drogas. Tú tienes rutas específicas en las que se divide en territorio y no quieres que nadie te quite ese espacio porque es lo que te genera un ingreso económico. Lo que se ha visto es que ante una cierta presencia de militares, lo que van a hacer las organizaciones de estos GDOs es buscar que siga teniendo ingresos su organización, es decir, seguir recibiendo dinero, plata. Y lo que buscan es dos formas: o te enfrentas directamente al Estado, que es lo que vimos en la toma del canal, o generas alianzas entre estos mismos grupos diciendo, oigan, esperen, nos están afectando un poco nuestro mercado de drogas, como que calmemos un poco la situación y tengamos una especie de alianza o de pacto entre nosotros que vamos a calmar un poco la cosa, mientras las autoridades otra vez como que se relajan, esperamos a que pase el estado de excepción y pues otra vez seguimos nuestra guerra. Entonces hay como ciertos pactos de corto plazo que se pueden dar y es lo que un poco ha pasado en el Ecuador desde mi perspectiva. Hay una respuesta militar del Estado, es militarizar y eso lo que te genera es ciertas confrontaciones directas en espacios donde el crimen organizado necesariamente no le interesa generar esta guerra y pueden generar una calma. Pero también lo que se ha visto es que esto es una evolución de eventos, o sea, no es que se dio de la noche a la mañana. Hay que acordarnos que Fito se fugó de la cárcel, ¿verdad? Hace unos meses. Toda la atención de los medios de comunicación en ese entonces fue la declaratoria de guerra y Fito, ¿no es cierto? ¿Y por qué se fugó Fito? La toma del canal, lo que hizo en ese momento es concentrar toda la atención en la toma del canal, pero no supimos en esos días qué pasó con Fito, ¿no es cierto? Entonces, las organizaciones criminales también tienen estrategia de guerra. Generan un evento por un lado para desatender o quitar la atención en otro lado. Entonces, se fugó un jefe, una persona muy importante de una organización y tienen también estas estrategias de guerra, si tú quieres, para lograr cometer sus objetivos. Pero también pasó algo unos meses antes y es que los que justamente de esta canción Rumbay, los Tiguerones, hicieron nuevamente una alianza con los choneros. Ellos estaban trabajando con otro grupo, con otra alianza, que son los Lobos, que por ejemplo en ciudades como Quito o Ibarra son muy importantes. Tenían una alianza con ellos, pero desde finales del año anterior ya no quisieron ser parte de esa alianza y volvieron a trabajar con los choneros, los que están detrás de la canción Rumbay. Y ellos son quienes se tomaron el canal. Entonces hay también hay que ir como hilando fino, si tú quieres, buscando qué es lo que ha pasado, y ese es el contexto desde mi punto de vista de lo que estamos viviendo actualmente. Es decir, el Estado responde con militarización, las organizaciones criminales para no afectar sus mercados están respondiendo con alianzas. Ya, solo una aclaración en esto porque muchas personas que nos escuchan están muy pendientes de la música en tendencia y demás. Pero es Rulay, no Rumbay. Eso, Rulay. Con Sí. razón te estaban diciendo. Ok, ya no entro dentro de ese rango etario. A propósito de esto, quisiera hacerte una pregunta. Como tú bien nos pusiste en contexto en un inicio, mucho de lo que vivimos de la crisis de violencia en las cárceles, el aumento de violencia en las calles, ha sido directamente relacionado con esta ruptura de las alianzas de los grupos delincuenciales. En ese sentido, ¿qué puede realmente hacer el Estado para mitigar esa violencia que se genera cuando estas alianzas se rompen? Sin dudas. Y hay que entender el contexto de cada país, es decir, cómo se dan esas alianzas y esas rupturas en cada uno de los países donde hay crimen organizado y mucha violencia. En el caso del Ecuador, esas alianzas y rupturas tienen un espacio en común, es decir, donde conversan todos ellos, tiene un espacio específico y son las cárceles. El hecho de que solo tener militares en las cárceles es un inicio importante para reducir ese poder que tiene el crimen organizado dentro de las prisiones, pero también hay que empezar a generar ciertas políticas de rehabilitación social, sobre todo los chicos, ¿verdad?, que venden droga, por ejemplo, que son microtraficantes. Ellos no tienen un rol importante dentro de la organización, pero entrar a un pabellón donde comanda una pandilla, un GDO,
no le hace al chico más importante dentro de la organización, pero a la organización decir que tienen más gente vinculada a ellos sí les da mayor importancia. No sé si queda claro eso. Y por eso es la importancia del control de los pabellones. Te da mayor número de personas dentro de ese grupo, te da mayor legitimidad, pero también tienes más posibilidades de controlar las cárceles y hacer estas alianzas y rupturas. Entonces, eso es un poco el contexto del Ecuador y desde ahí uno tiene que partir. La militarización en las calles probablemente es una buena estrategia de contención en aquellos lugares donde hay muchísima violencia y pues ya la policía no podía resolverlo, es decir, desde esta perspectiva de control. Ujú. Pero ¿qué pasa después? Es decir, tenemos unas cárceles que todavía no sabemos bien qué política se va a hacer. Tenemos un plan que lo denominan Fénix, que todavía no se lo ve en papel, ¿verdad? O sea, uno no sabe qué mismo tiene el plan. Y eso es importante para medir la eficacia o el fracaso de una política pública, que uno pueda leerlo y decir, ah, mira, yo me quiero ir a comprar, yo qué sé, yo quiero ir a hacer un ceviche, ¿verdad? Y para hacer mi ceviche necesito pues pescado, necesito limón, necesito naranja, cebollas. Ese es mi plan para hacer el ceviche, mis ingredientes. Entonces yo quiero reducir la inseguridad y necesito un plan, necesito la cebolla, el pescado, ¿verdad? Todas esas cosas. Y si tú quieres reducir la violencia, pero no tienes los ingredientes para hacerlo, entonces es muy difícil que logres mitigarlo. Por eso es importante hacer estos análisis. Entonces uno parte la importancia del control penitenciario, es decir, controlar las cárceles, generar ese control desde normas internacionales. Muchas veces uno cree que hay que ser más autoritario y respetar menos los derechos humanos para tener éxito en la lucha contra el crimen organizado. No es así. Lo importante es identificar qué es lo que genera violencia, por qué genera violencia, en dónde generas violencia, ¿verdad? Y esa violencia inicia desde las cárceles en el país. Entonces es una primera tarea, digamos, el primer check que uno tiene que hacer. El segundo es que al crimen organizado, como decíamos, estos GDOs les interesa generar dinero, ¿verdad? Generar plata. La respuesta del Estado debe ser golpear ese dinero, es decir, quitarles de ese dinero. Entonces ahí viene un poco, ¿qué hacemos para debilitar las economías ilícitas? El lavado de activos que se habla mucho, es decir, el lavado de dinero, ¿no es cierto? Y ahí uno tiene que empezar a fortalecer a las instituciones del Estado que cumplen esa tarea de control, que no se la ve. Entonces es el segundo check que deben hacer y que no se lo cumplen. El tercero, que no es menos importante, es si cada vez el crimen organizado recluta chicos, ¿verdad? Gente de 12 años, 15 años, por ejemplo, lo que alertamos en el observatorio es que desde el 2019 al 2023 ha aumentado en 500% el asesinato de chicos en estas edades. Entonces, mira la importancia, es por qué se están matando en esas edades, es porque los GDOs cada vez buscan reclutar a chicos en estas organizaciones. Entonces, ahí viene también estas canciones y el uso del trap y demás para que puedan tener más chicos dentro de los grupos, que vendan droga, que extorsionen, que pongan explosivos en locales, ¿verdad? Ellos cumplen esas funciones. ¿Qué va a hacer el Estado para evitar que estos chicos sean parte de estas organizaciones? Porque hay algo muy importante que no les dice, obviamente, quienes están en las cabezas de estas organizaciones. Los chicos que insertan probablemente no van a tener el mismo futuro del capo que vemos en la tele, van a morir en el camino. Ujú. La esperanza de vida de ser parte de una organización criminal es muy pequeña, porque precisamente al estar en guerra tú eres el eslabón más débil, tú eres la pieza de guerra y es muy probable que tú mueras. Entonces, ¿cómo desde el Estado tú puedes empezar a generar ciertas políticas que se llaman de prevención? Es decir, evitar que estos chicos sean parte de las organizaciones. Políticas sociales, de recreación, deportes, arte, cultura, que el municipio ponga parques, que genere torneos de fútbol, un montón de tareas que uno puede hacer para que estén ocupados en algo un poco y no les interese ser parte de estos grupos. Totalmente. Igual, frente a eso, quisiera hacerte una pregunta ya desde el nivel ciudadano, si se puede decir. Muchos de estos símbolos culturales de los que nos estás comentando, los puedes encontrar con muchísima facilidad en plataformas como YouTube, TikTok, Spotify. Entonces, frente a eso, creería yo que los ciudadanos tenemos herramientas para un poco denunciarlo frente a las plataformas, así. Pero no sé si en tu experiencia hay algo más que de eso que es bastante evidente, si se puede decir, que podamos hacer nosotros como ciudadanos para un poco
limitar estos símbolos que se están generando. Bueno, ahí viene una lógica siempre del consumo de la cultura, ¿verdad? Y para evitar o matar cualquier tipo de mercado o cualquier difusión que tú quieres hacer es no replicarlo. Es muy importante como ciudadano, si es que hay una canción de moda que sabes que es parte de un grupo de delincuencia organizada, no la escuches, no la repitas, no la pases a tus amigos, porque lo que estás haciendo indirectamente es en Spotify darle legitimidad o que esta organización diga, miren, yo existo y soy muy importante y ahora genero canciones y en los barrios lo que está detrás del mensaje, lo que les está diciendo a los chicos es, miren la importancia y el poder que ustedes van a tener en el barrio por esta canción. Entonces uno como ciudadano lo que tiene que hacer es evitar que eso siga circulando dentro de las redes sociales, de los videos en YouTube, no compartirlos. Por supuesto, el Estado tiene que también desde el aspecto cultural, que es importantísimo, hay manifestaciones propias dentro de los entornos de los barrios o a los chicos que están en los barrios probablemente que les guste el hip hop también quieren decir lo que les pasa en el barrio. Pero ¿quién les apoya para que ellos tengan o sea, su concierto? ¿Quién les apoya para que yo que sé hagan una batalla de los gallos, ¿no es cierto? Algo como chiquito, donde puedan expresar lo que está pasando en sus barrios y que no sea ese grupo de delincuencia organizada quien nos dice lo que pasa en los barrios, ¿verdad? Nadie. Y de ahí viene también esa lógica de prevención desde aspectos culturales o cuando se habla de político, de democratización, ¿no es cierto?, del arte y la cultura, es eso, dar mayores oportunidades para quienes tienen un interés en el arte, por ejemplo, tengan oportunidades también de decir de lo que está pasando, también tengan su fama, que es lo que les gusta ahora a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, es Instagram, es que todo el mundo me conozca, dar esas plataformas, dar esos espacios, pero dentro de un entorno que lógicamente no sea parte del crimen organizado, sino como parte de la difusión propia cultural de cada ciudad, de cada barrio. Claro, eso, o sea, es importantísimo para generar diferentes narrativas, por decirlo así, de lo que está pasando. Absolutamente. Genial, muchísimas gracias. Quiero cambiar ahorita un poquito, no el tema, pero sí el irnos hacia una parte más política de este tema. Estamos con un gobierno en este momento que tiene pocos meses de trabajo y que posiblemente se lance a una reelección. Hemos conversado de algunas, no sé si soluciones, pero algunas cosas en las que se debería trabajar para mitigar de alguna manera toda esta escalada de violencia que hemos vivido, la fuerza que tiene el narcotráfico. ¿Qué puede hacer este gobierno con tan poco tiempo de trabajo y con miras a una reelección realmente frente a esto? Bueno, siendo muy pragmático, es básicamente hacer lo que están haciendo. Una declaratoria de guerra donde la gente espera o los militares tienen mucha legitimidad o uno cree que un militar es menos corrupto. Y eso también muchas veces es utilizado como una estrategia de política. Sacas al militar a la calle como una respuesta para decir, miren, estamos haciendo algo y antes no lo hicieron y nosotros ahora con el militar mostramos cifras de reducción que puede ser una trampa en siguientes meses, pero lo que hace es que la gente sienta que están haciendo algo. Es decir, sacas al militar y lo que genera en la ciudadanía es, pero ahora están haciendo algo, entonces hay que apoyar a este gobierno para que siga haciendo estas cosas. Solo con los militares resolvemos el problema. Y no crean que es algo que solo pasa en el Ecuador. Es un problema que pasa en toda América Latina. Y por eso Bukele ha tenido tanto éxito con sus políticas mano dura y super mano dura. Es porque detrás de esto también hay una búsqueda de aceptación popular de las acciones a través de los militares porque tienen esa aceptación. Entonces no es que solo Ecuador está como aislado de ese problema. Es decir, muchos gobiernos utilizan como estrategia política a los militares. Eso es lo que se está haciendo ahora. Eso es lo que está generando resultados, por eso es que la aceptación del presidente es tan importante. Muchos dicen que es una luna de miel. Luna de miel, dicen a los primeros 3 meses de gobierno, todo el mundo está como encariñado con la novelería, ¿no es cierto? La novelería del nuevo gobierno y hay que ver qué pasa después. Y para eso te diría, hay que esperar a la consulta popular que vamos a tener en este año. La consulta popular va a ser un buen medidor, un buen termómetro, si tú quieres, para ver qué tan popular es el gobierno o no. Y el gobierno, en función a eso y con parte de lo que han venido haciendo ahora en materia de seguridad,
es ver si ellos pueden reelegirse o no. No creo que al transcurso del año, más allá de la militarización y de construir nuevas cárceles, veamos otras políticas en relación a la criminalidad, a la violencia. Inclusive, si me permite, Estefanía, hacer un paréntesis. No es solo que la violencia criminal, ¿verdad? Esta disputa entre organizaciones criminales o GDOs solo se da en ese contexto. También la violencia se está empezando a esparcir, si tú quieres, a otros grupos. El 2023 fue el año más violento para las mujeres en la historia del Ecuador. Es decir, hay más femicidios que antes. Violencia está generando otros entornos de violencia también. Entonces, no solo hay que mirar, sin dudas, desde la lógica del crimen organizado, pero también hay un aspecto de la sociedad que no estamos comprendiendo como la misma sociedad. Es decir, ¿por qué estamos cada vez más violentos? ¿Qué es lo que está pasando? Y esa lectura es la que uno espera a veces en la política pública. Uno idealiza, ¿verdad? Uno dice, yo esperaría que hagan esto. Pero es importante empezar a hacer esos análisis porque tú puedes mitigar o atacar mejor. Si hay más hombres que están matando a más mujeres, ¿por qué las están matando? Un poco esa es la relación, que uno pensaría que no está conectado, si quieres, pero sí está, porque hay una relación de violencia que normalmente genera, es como se esparce, ¿verdad? Es cuando uno riega algo y se regó el líquido por todo el piso, es exactamente lo mismo. Es de esa dinamización que se habla a veces de los entornos delictivos o de la violencia en un país. Entonces, eso también es importante entender y por eso otra vez uno regresa a ver esas instituciones que quizás uno no piensa que son tan importantes. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, la Unidad de Inteligencia Financiera para lo que te decía de lavado de activos. Es decir, también como ciudadano esperar que otras instituciones más allá de los militares también generen resultados. Ya, y frente a eso, en este gobierno, ¿puede realmente tomarse alguna medida que permita que se trabaje o se arranque, digamos, con estos trabajos de más largo aliento que se deberían hacer? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? En primer lugar, cumplir el plan de gobierno, el plan de campaña de Daniel Noboa. Si uno lee el plan de campaña, tiene un enfoque mucho de prevención, acercamiento con los barrios, una política de inversión social que se habla muchas veces. ¿Y qué se puede hacer puntualmente? Empezar a trabajar más con las alcaldías. Si es que estamos otra vez partiendo que los chicos están siendo cooptados por el crimen organizado, por estos GDOs, son las alcaldías quienes tienen un papel fundamental cuando generan eventos culturales, cuando arreglan un parque, cuando hacen eventos deportivos. Todas esas acciones en el aspecto de prevención son muy importantes y para eso necesitas la alcaldía. Eso se espera también dentro de este entorno de violencia que el gobierno en estos meses lo haga. Empieza a conversar más con los alcaldes. Decir, oigan, hay un problema de seguridad súper terrible en esta zona. ¿Qué hacemos? Entonces, ese acercamiento también a nivel político es bien importante con las alcaldías en el país. Perfecto. Tú has hablado bastante, digamos, de la respuesta que ha tenido la ciudadanía frente a la militarización, que ha visto con buenos ojos este proceso y es algo que nosotros también como medio hemos percibido, pero es algo que al mismo tiempo nos preocupa un poco porque ahí tocamos directamente el tema de derechos humanos. En este momento, por ejemplo, una de las cosas que preocupa es, ya teníamos un problema de hacinamiento en las cárceles, con más de 3.000 PPLs extras, digamos, a la capacidad que tenían las cárceles. Entonces, en este momento de militarización se han generado nuevos presos, nuevos números, tenemos 4.800 nuevos PPLs. Entonces, si ya teníamos un problema de hacinamiento y con todo el contexto de lo que nos comentaste de que justamente es ahí donde se organizan los grupos delictivos, ¿qué es lo que se viene en dos aspectos? En el tema, como te decía, de derechos humanos y en el aspecto ya de la organización de los GDOs. Bueno, al menos si uno mira las experiencias o lo que ha pasado en otros países cuando tienes una militarización de estos temas de violencia, es que por más profesionales que puedan ser militares, no les exime o no hace que puedan generar excesos en el uso de la fuerza. Es decir,
una persona, por ejemplo, algo tan sencillo como los tatuajes, ¿verdad? En una generación que nos gusta, diría, ahí me incluyo tener un tatuaje. Entonces, ¿qué pasa si es que el único objetivo del militar es que tú tengas un tatuaje y que eso probablemente genere seas parte de una organización? Como no investigas, si no sales como un poco a pescar en río revuelto, lo que hace es que esa persona que probablemente no tiene nada que ver entre a una cárcel. Eso normalmente, como uno espera que ahí tiene que activarse otras instituciones, que es la fiscalía, porque la fiscalía va a tener que investigar con información que le da la policía, si es que el chico o la chica con el tatuaje es parte de una organización. Mientras la policía hace sus tareas y la investigación y la fiscalía se llama prisión preventiva, es decir, la persona que entró en la cárcel está por prevención porque creemos que va a hacer algo malo en ese entonces le metemos en la cárcel. Eso lamentablemente es lo que ya está pasando en el Ecuador. Tienes en este mes, sí, casi mes de declaración de conflicto armado, 4.000 personas que ya han sido enviadas a la prisión. Esas 4.000 personas, el 80% de esto está en calidad de prisión preventiva, lo que te decía ahora, ¿no es cierto? Previenes por si acaso porque puede ser que sea parte de una organización. Muchos de ellos entran con el pretexto, si tú quieres, o diciendo es probablemente que esa persona es terrorista. Es decir, el delito que cometió es terrorismo. Después en la justicia no puede probar, esa persona termina saliendo. Pero imagínate todo lo que tuvo que pasar esa persona para que 8 meses después salga. Probablemente no era una persona de un barrio popular que no tiene oportunidades, que probablemente no era parte de esa organización. Y los vínculos que tuvo, las amenazas, las extorsiones dentro de la cárcel, tal vez ya al salir ya es parte de ese grupo de delincuencia organizada. Entonces eso puede generar algo que yo digo es como un efecto boomerang. Tú ahorita metiste a todos a la cárcel para solucionar el problema de seguridad y es muy probable que te regrese con más fuerza y con más violencia. Entonces, eso es un tema que hay que verlo no solo desde la perspectiva de derechos humanos, porque no se respeta el debido proceso si tú quieres, pero también cómo eso puede generar, respondiendo a tu segunda pregunta, como una oportunidad para estos grupos de delincuencia organizada de tener más chicos en sus cárceles, donde ellos la controlan, donde no hay estrategias claras de control del Estado en las cárceles y que más bien puede ser una oportunidad para que sean cada vez más chicos los que forman parte de estos grupos. Y frente a lo que también te estaba comentando en su momento, la normalización de violentar los derechos humanos, la ciudadanía ha mostrado como mucha aceptación a esto, porque se entiende, digamos, de alguna manera que si o se dice popularmente que si un delincuente no respeta los derechos humanos, ¿por qué nosotros tenemos que respetar los derechos humanos del delincuente? Sin embargo, aunque sí es algo que nos debería importar, hay temas de derechos humanos que van más allá de los delincuentes y son todos los ya posibles o potenciales abusos de poder que se pueden dar como los que estás mencionando. Pero más allá de eso, en este caso en particular nos hablabas de los tatuajes, pero se ha visto en experiencias en Ecuador y en experiencias en otros lados del mundo que cuando se genera una estrategia de levantar números, por decirlo así, ok, sí, estamos capturando, ya van 4.800 delincuentes capturados y se quiere inflar estos números, muchas veces se retiene a personas, desaparecen personas que no tienen nada que ver. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos nosotros hacer de alguna manera ya como ciudadanos para, no sé si concienciar es el término, pero para estar como alerta frente a estas potenciales violentaciones a los derechos que no se dan nuevamente solo para los delincuentes, sino para los ciudadanos de pie? Bueno, es bien importante que uno haga un seguimiento a si realmente la violencia, ¿verdad? Que es lo que nos preocupa, va a seguir reduciendo en el mismo porcentaje como se ha mostrado en la actualidad. Porque eso al final es el discurso que utiliza el gobierno para sacar a los militares, como te digo, no solo en Ecuador, sino también en otros países. Pero esa disminución de la violencia a través de militares no puede durar para siempre. O sea, no puedes esperar que solo el tener más militares que salga a cogerles a los chicos va a tener resultados. Y ahí lo que uno espera
es que el gobierno empiece también a generar políticas, es decir, empiece a generar acciones, no para buscar a la persona más débil dentro del grupo delictivo, que es el chico que está con los tatuajes en las calles, que probablemente sí es el que mate, probablemente sí es el que vende la droga. Pero eso es lo que se ha visto en Colombia, por ejemplo, en México, ya con años atrás del mismo problema, es que eso no va a reducir al crimen organizado que tienes en el país. Y por eso las políticas que te digo, que no necesariamente tienen que estar en contra de los derechos humanos, sino lo que uno espera es justamente que les golpeen el bolsillo a estas organizaciones, ¿no es cierto? Es decir, hay que quitarles ese poder económico que va mucho más allá de que el militar detenga a alguien en la calle, sino quitarle las finanzas. Y ahí tal vez un militar no es la mejor respuesta y uno como ciudadano tiene que decir, bueno, hay una unidad aquí, una institución bien importante en el país que nadie nunca le para bola y se llama la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. Es quien hace todo ese seguimiento de posibles actividades financieras. Los chulqueros, ¿no es cierto? La gente que en la calle pasa mucho que uno dice, uy, no, ese de ley lava plata porque tiene este auto. Ese trabajo tiene que hacer esa institución de ver realmente si es que están lavando o no. Y ahí tiene resultados muy importantes, respetando derechos humanos, siguiendo estándares internacionales que va más allá de detener a la persona en la calle. Como te digo, para contener un problema de violencia, probablemente el militar tiene que salir a las calles porque la policía ya no puede por sí sola. Eso está reconocido en la misma Constitución. Pero ¿qué pasa ya una vez que lo redujiste, que sería el escenario de ahorita, ¿verdad? Justo febrero 2024. ¿Qué va a pasar después? Y es esto, uno como ciudadano tiene que decir, bueno, ya, ¿qué van a hacer en las cárceles? ¿Qué va a hacer esta unidad que te digo que nadie le para bola de la UAFE? ¿Qué va a hacer la fiscalía? ¿Cómo vas a reducir ese lavado de activos? Todas esas políticas que no necesariamente tiene una violación de derechos humanos, pero que tiene mucho impacto para reducir ese nivel de crimen organizado que tú tienes en un país. Ujú. Perfecto. Bueno, Renato, realmente ha sido súper interesante conversar contigo. Tenemos un montón de ideas que como ciudadanos podemos también estar como más alertas, cuestionar más lo que nos están diciendo, cuestionar más estas medidas que se toman, no necesariamente por ser criticones, pero sí críticos. Entonces, Exacto. Te hago un paréntesis. Yo les digo siempre a los chicos que les doy clase, no es lo mismo el pensamiento crítico que ser criticón. sí. Entonces, uno a veces piensa que, ay, qué criticón, no, está siendo crítico sobre algo que es parte del análisis que hay que hacer. Súper, súper, súper importante toda la información que nos das. Y pues te agradezco muchísimo por tu tiempo, por brindarnos tu experiencia y estas ideas. Y pues esperamos tenerte pronto en alguna otra entrevista. Seguro, muchas gracias por la invitación. Igual, Renato, que tengas una linda tarde.